Entonces, vamos a ver el tema de cómo se vive una nueva encarnación o una nueva venida a la tierra a vivir esta experiencia humana. Recordemos que somos seres espirituales, un alma desprendida de un ser superior, de un Padre amoroso y bondadoso, y venimos a la tierra a hacer un aprendizaje. Tenemos que hacer el aprendizaje de básicamente aprender a amar y consta de 7 lecciones sobre el amor. Entonces ese es como el escenario primero del aprendizaje que tenemos que hacer, o las almas que se desprenden por primera vez, tenemos que arrancar y hacer todo este proceso hasta lograr ese aprendizaje. Bueno, entonces, para hacer ese aprendizaje, tenemos que venir a mundos como la Tierra, que no hay solamente uno, sino que hay muchísimos mundos donde se hace el mismo aprendizaje. O sea que no tenemos que preocuparnos como por qué pasa si de pronto la maldad del hombre pues destruye hasta la vida en la Tierra, que es una opción que ahora se está contemplando con la gente pues como está de alborotada buscando guerras. Entonces, siempre podríamos pasar a otros mundos como la Tierra para continuar el aprendizaje, porque recuerden que nadie, absolutamente nadie, va a perder el curso sobre el aprendizaje del amor. Nadie lo va a perder. Dios garantiza eso y va a estar súper pendiente de cada uno de nosotros para darnos todas las oportunidades, para poner a disposición todo un equipo que Él tiene, una organización de maestros ascendidos, de ángeles, arcángeles, bueno, toda una organización para que, digamos, nos brinden apoyo y estemos como enfocados en lograr ese aprendizaje que es paso a paso. Esta vez venimos a esta vida y pues tenemos que aprender unas ciertas tareas y hacer esas tareas. Las tareas mías no son las mismas de cada uno de ustedes. Todos tenemos nuestras propias tareas. Entonces, una de las cosas que vamos a ver aquí es cómo nos damos cuenta de cuáles son esas tareas que tenemos que aprender, que están contenidas dentro de las 7 lecciones que están en el libro y todas las, digamos, diferentes cualidades de cada una de esas lecciones. El amor, la gratitud, el servicio, etcétera. Todas tienen variaciones o cualidades que deberemos aprender sobre cada una de esas lecciones. Entonces, ya vimos, digamos, cómo se planea la encarnación, unas cosas que nos dan y venimos acá y llega, digamos, el momento de nacer, de llegar a la tierra. Entonces, ¿cómo es la entrada del alma al cuerpo? Ustedes se acuerdan vieron la película Avatar, ¿cierto? Allí muestran cómo entran en un aparato, el ser humano entra al aparato y se conecta con otro aparato que tiene un cuerpo del otro mundo y se transfiere como la conciencia a ese otro cuerpo y la persona despierta en el otro cuerpo, en el cuerpo del otro mundo. Entonces, digamos que es algo parecido en el sentido de que el cuerpo se va formando en el vientre de la madre. El cuerpo, digamos, es algo físico hasta el momento en que el alma ingrese al cuerpo. Mientras el alma no ingrese al cuerpo, es como materia, digamos. Todavía no es un ser humano completo, porque le falta el alma.
La entrada del alma al cuerpo ocurre en el momento de que el cuerpo toma la primera respiración. Entonces, el alma entra al cuerpo y toma la primera respiración y entonces ya es un ser humano. O sea, esa alma ya está dentro de ese cuerpo físico. Entonces, eso pues se ha prestado mucho para situaciones como las que acaba de ocurrir con el Papa Francisco, que califica de homicidio el hecho de que alguien se haga un aborto y al médico que lo hace le dice que es un sicario. Realmente palabras muy duras y un poco, me parece, salido de tono eh, al hablar en esa forma, porque eh, hoy en día la ciencia manipula mucho las células, combinan esta, con esta otra, le quitan, etcétera, haciendo una cantidad de ensayos para mejorar ciertas cualidades o quitar ciertas probabilidades de enfermedades, así como lo hicieron lo han hecho y lo están haciendo con las plantas. O sea, son cambios genéticos para mejorar, digamos, la calidad del producto que sale. Entonces, eso allí también se podría casi decir que es como, pues, que los espermatozoides, si usa un condón, entonces de pronto, pues, están como matando un poco de posibilidades de seres, pues, pero eso no tiene sentido. Y lo mismo el óvulo, pues, si se toma una pasta, lo que sea, y ocasiona que ese óvulo no se deje, digamos, eh, alcanzar por uno de las células que van a fecundarlo, pues entonces también podría decirse que está como atentando contra la vida. Y si llega y es un óvulo fecundado, pues también es un óvulo fecundado, pero no es un ser humano. Entonces así pueda tener un día o 5 días o un mes o 2 meses o 5 meses hasta que no nazca el cuerpo, no, no va a, no va a ser un ser humano y no se puede hablar, digamos, como de asesinato, homicidio, cosas así. Bueno, de todas maneras, lo que nos han explicado a nosotros es que, digamos, un alma que necesita o quiere venir a la tierra, puedes solicitarle a una madre que va a estar aquí en la tierra que llegue en un cuerpo de esa madre. Entonces, generalmente, la tendencia es que la persona o el alma acepta, el alma de esa madre acepta. Y si una vez que ha aceptado es como un contrato que se hace. Entonces, al hacer el contrato y más adelante la persona decide no tener ese hijo, pues es como romper un contrato. Entonces, en ese sentido, sí se causa karma, digamos, a nivel espiritual, que ya dijimos que el karma es como una factura de amor, porque se sana con amor. Entonces no es un castigo, no es un pecado, sino que es un aprendizaje por realizar, porque digamos, se hizo algo equivocadamente y entonces causamos un daño. Y ese daño hay que remediarlo. ¿Cómo? Con amor. Entonces, cuando eso sucede, digamos, eh, y la madre, digamos, incumple ese contrato, pues va a adquirir ese karma y tendrá que en la vida que donde va a venir ver la forma de sanar ese karma. Eso se planifica con los maestros de luz, como explicamos en la anterior conferencia sobre cómo se planea una encarnación. Luego la persona, digamos, entra a la infancia, que prácticamente la infancia es algo que le sucede o que nos sucede, porque nosotros
ni de bebé estamos como protestando porque es que este jugo, este tetero no me gusta, no. Lo que nos den y como nos vayan criando, pues todo eso nos sucede, digamos. Entonces, la idea es que ya en la adolescencia, pues la persona empieza a tomar como responsabilidades, como a darse cuenta de que es un ser independiente y que va a ir tomando esa madurez que le permite, digamos, en libertad tomar unas decisiones, escoger cómo va a ser un aprendizaje que aún no conoce, porque generalmente esto casi no se estudia. O sea, esto que estamos viendo aquí es una revelación que se nos ha hecho para contárselas a ustedes y que, digamos, nos sirva para cómo mejoramos nuestra calidad y nuestro nivel de vida y cómo hacemos la tarea que tenemos que hacer. Entonces, como padres, lo que tenemos que hacer en estas dos etapas de la infancia y digamos, la adolescencia, pues es como guiar a esos hijos que no son nuestros, son prestados y donde, digamos, tenemos con mucho amor, con mucho respeto, con mucho pasión por guiarlos para que tengan una vida, digamos, bien, para que logren hacer su tarea, tengan responsabilidad, sepan elegir. Entonces eso es lo que quisiéramos y esa es como la función de los padres en ese momento. Y la función del hijo es pues como tomar ese aprendizaje y poco a poco, en la medida en que madura, pues va como aprendiendo a coger esas responsabilidades y a saber elegir. De todas formas, entonces, en esta parte, digamos, vamos a ver que Dios siempre nos da como una posibilidad de elegir, o sea, no todo nos lo dice usted, va a hacer esto, tiene que hacer esto y todo va a ser como ya definido, no. Tenemos la posibilidad de elegir que se llama el libre albedrío, pero ese libre albedrío, digamos, es un 10-15% que no va a afectar en ningún momento la situación final de la persona. O sea, no por haber elegido mal, él se va a condenar. Aquí no hay juicios. Hay que tener claridad en esto. Dios no crea seres o almas para juzgarlos. No, Él los crea para que sean unos, digamos, multiplicadores del amor. Él está multiplicando el amor y quiere que nosotros aprendamos del amor para que ayudemos luego a los que vienen atrás a cumplir su tarea y se vuelvan también maestros de los que multiplican el amor. Entonces, ese libre albedrío, digamos, siempre está presente y pues podemos equivocarnos fácilmente. Por lo que les digo, o sea, nuestra sociedad no, seguramente este mensaje lo han enviado en muchas partes del mundo, pero poco, digamos, tiene como acogida la humanidad, digamos, como que no se ha preocupado de una cosa de estas como tan importante, el saber realmente a qué venimos a esta vida. Todavía no sabemos y no nos hemos ocupado de una forma que es relevante, porque es como así que venimos y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Entonces es complicado eso y pues hay que aprovechar que tenemos en este momento todo este material para que aprendamos de él y ojalá lo repliquemos, ojalá lo comentemos para que cada vez seamos más las personas que lo saben y les pueden facilitar más la vida. Decíamos, yo les pedí que como una tareita en el sentido de que, perdón un momentico, ah, a ver, perdón, es que como que hay unas personas que
Está, bueno, no lo veo aquí. Bueno, entonces, decía que hay muchos caminos que el hombre puede tomar y puede definir como lo que es importante para él. Y dice, para mí es importante, por ejemplo, el tener riqueza, porque el tener riqueza me permite una mejor calidad de vida, me permite muchas cosas, etcétera. Y entonces van detrás de las riquezas como su propósito mayor. Otros pueden decir, voy detrás del poder porque con el poder pues puedo hacer muchas cosas y estoy por encima de la gente y puedo escoger lo que yo quiero. También otros pueden decir, yo voy a dedicar mi vida a la inteligencia, porque descubrí que soy inteligente, entonces voy a dedicarme a la inteligencia y a tener muchos conocimientos, y todos lo dedican a la mente, a la inteligencia. Otros pueden elegir como los apegos, o apego a la razón, ¿sí? A querer tener la razón, o a querer, digamos, apegados a relaciones, ¿sí? Esas personas que, digamos, dependen como de otras personas, que prácticamente dan su vida porque otras personas pues los volteen a ver porque consideran que eso es lo máximo. O estos son diferentes, digamos, como reyes, lo llama el maestro, que reyes que ponemos como hacia dónde nos vamos a dirigir. Y nos olvidamos de lo que es la tarea y quiénes somos y para qué es que estamos aquí. Entonces, la parábola que les pedí que revisaran dice que Dios está sentado al final de todos los caminos. O sea, así sea que nos equivoquemos y elijamos un camino de estos, que voy a leerles un, un, un fragmento, por ejemplo, de alguno de los caminos y todo lo que puede, digamos, como ocurrir al elegir ese camino. O sea, la persona tiene toda la posibilidad de elegir todos estos caminos y supongamos que elige el camino de las riquezas, por ejemplo. Entonces dice, bueno, voy a leer, esta arranca con el poder. Dice, ¿y quién es esclavo del poder? Ha de honrar a su rey de tantas y tortuosas maneras. Y honrará a su rey con violencia, honrará a su rey con competitividad, honrará a su rey queriendo pisotear a los demás, y habrá de honrar para siempre a su rey, queriendo ser voz que grita, que apabulla, que engaña, que traiciona, que miente, todo por el poder. Y muchas serán las prácticas para honrar al poder, y muchas serán las ayudas para honrar al poder. Y estarán ayudados por las armas, esas que crearon los hombres, por el arma de la palabra que hiere aún más profundo, por ese orgullo que jamás pide un perdón, por ese aparente no doblegarse y por ese ataque. Porque aquellos que sienten en la fuerza de su voz, de su cuerpo, de sus cosas, el poder, son tan ciegos, que atacan hasta las más blancas rosas. Son tan ciegos que capturan mariposas en el bosque de Dios, que envenenan los ríos en el paraíso de Dios, que necesitan tantas lámparas para no ver la luna de Dios. Mas esa esclavitud trae muchas aparentes riquezas. Te hace ser respetado aún sin respetar. Te hace ser engrandecido aún en la más ínfima pequeñez. Te hace ser acompañado aún en la total soledad. Te hace estar seguido
aún en medio de tantos detractores. Te hace recibir aplausos aún en medio de la traición. Y en ese camino de honrar al Dios del poder, podrás encontrar y cosechar tanta y tanta soledad. Algún día extrañarás la sonrisa de aquel que ya no está, y extrañarás la rosa blanca que ha sido trasplantada por la mano de Dios. Y extrañarás el beso, y ya te habrán cansado las balas. Y buscarás las estrellas, mas quizás solo puedas ver un techo frío y oscuro. Y buscarás la luna, mas solo habrá puertas. Y buscarás mariposas, mas solo habrá soledad. Mas aún, al final de ese camino estará sentado Dios. Es tu elección caminar entre tanto y tanto dolor. Sí se entiende todo lo que implica, digamos, honrar a ese rey poder, todo lo que tienen que hacer y es lo que sucede, ¿no? O sea, se apoyan en las armas, se apoyan en la fuerza, se apoyan en pasar por encima de los derechos de los demás. Todo eso que dice allí para poder honrar a ese rey que han escogido. Entonces ese es un camino tortuoso de muchas cosas mal hechas y de mucho dolor. Entonces, a pesar de que escojamos un camino que no es, puede ser los apegos a las drogas, apegos al placer, apegos a la belleza. Hay muchas caminos que podemos elegir y pensando que ese es el rey que nosotros queremos honrar, digamos. Entonces, ahí, a pesar de todas esas equivocaciones, siempre Dios va a estar al final de cualquier camino que elijamos. El bueno y todos los que no son nada buenos para nosotros. Pero al final está Dios no para juzgarnos, sino para, como hace un padre que su hijo se equivocó y perdió el año. Entonces lo vamos a recibir no con a punta de castigos, sino de llegar a conocer qué le pasa, qué equivocaciones ha tenido, por qué razón, cómo lo podemos ayudar, siempre, digamos, poniendo el amor por delante de lo que queremos hacer. Nuestra actitud es de amor y de apoyar ese ser para que haga esa tarea, para que gane ese año o para que elija lo correcto para seguir avanzando en su vida. Entonces, Dios está es para eso, para darnos una y todas las oportunidades que necesitemos. Así que, ¿qué conlleva eso? Pues conlleva mucho dolor, claro. Si elegimos el camino correcto, pues otro va a ser el cantar y no va a haber tanto dolor. Seguramente habrá, pero muy poquito, cosas, equivocaciones pequeñas, etcétera. Pero si elegimos una cosa de estas que ya es muy fuerte, pues seguramente vamos a tener muchas consecuencias que son una de las formas de sanar esas consecuencias, digamos, ese karma, lo vamos a ver ahora, es con dolor. Entonces, el dolor siempre va a estar presente, digamos, en este aprendizaje, porque es la forma en que como que nos guía. Cuando nos salimos del camino que nos han trazado hacia donde tenemos que ir, pues seguramente vamos a recibir como una dosis de dolor que nos va a indicar, mira, estás como saliéndote del camino. El dolor es necesario. ¿Por qué razón? Si a ti te duele, digamos, algo en el estómago, entonces lo que está pasando es que te está indicando que de pronto tienes algo en algún órgano del estómago, del abdomen, que te está molestando y hay que ponerle atención en la medida en que se repita o se incremente ese dolor. Entonces, es importante ese dolor para que, digamos, mantengamos el cuerpo bien. Igual, si se presenta una enfermedad que te causa mucho más dolor, una enfermedad complicada, esa enfermedad lo que te quiere decir, porque también trae un mensaje, también trae un regalo para que tú lo aceptes,
y es que te quiere decir que algo en tu vida no va bien, que debes revisar y debes corregir eso. Entonces, por ejemplo, un resentimiento, un odio hacia alguna persona, una situación complicada de relaciones entre la familia, etcétera. Entonces, a veces aparece, digamos, un cáncer, por ejemplo, porque, porque digamos, ese cáncer te quiere decir que está algo funcionando mal en tu vida, lo estás enfrentando de una forma incorrecta y de pronto entonces ese dolor, esa enfermedad que trae mucho más dolor, te quiere decir eso. Y cuando nosotros aceptamos ese regalo y nos enfocamos en eso, en perdonar, en comprender, no en volverse un tapete para que pase por encima de nosotros, sino que justamente, digamos, lo que es de cada quien, pero no sin ser también, no se trata de que seas bobo y que todos lo tengas que aceptar. No, lo que se trata es de que no te quedes como envenenada con esa persona. No te envenenes porque esa persona te trató mal o te hizo algo, te robó. No, o sea, esa persona tiene su camino, esa persona, vamos a ver que una de las cosas que te podemos hacer para no caer en ese karma es precisamente aceptar a la otra persona, porque, como les decía, hay personas o almas que están llegando recién llegadas y entonces muy diferente de pronto otra persona que ya está mucho más adelantada, ha venido muchas más veces, ya ha aprendido cosas, entonces tiene un nivel de conciencia diferente al de la otra persona. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que hacemos como cuando vamos a enseñarle a un niño, o sea, con mucho amor, tratar de que ese niño aprenda a lo que sea, a caminar, a jugar, a lo que le vayamos a enseñar, pero entonces estaremos anteponiendo el amor a la acción que vamos a hacer. Entonces, esa es lo mismo que debemos hacer. O sea, sin que pasen por encima de nosotros, sino si hay que poner distancia, pues se pone distancia, pero no te lleves veneno de esa situación. Decía el maestro Jesús, decía algo como, sacúdete las sandalias en señal de que no te llevas nada de esa situación. Es como eso, o sea, no te, no lleves cosas negativas a tu vida, sino que mándale bendiciones, mándale amor, pero si hay que separar, digamos, porque pues lo justo no es lo que la otra persona dice y no tienes que aguantarte todo lo que te quiera la otra persona pasarte por encima, entonces tú tomas las decisiones, pero sin llevarte, digamos, nada de carga negativa. Eso es la aceptación. El otro tema es la tolerancia, por ejemplo. ¿Tolerancia por qué? Porque pues nosotros también, acuérdate que también nosotros también fuimos primíparos, ¿sí? Cuando uno ingresa por primera vez, por ejemplo, a la universidad, se llaman los primíparos. Entonces todos pasamos por ahí, primíparos, y hasta nos hacen jugaditas de burla, etcétera. Bueno, porque digamos, estamos de primíparos. Pero cuando ya estamos más adelantados, pues, hombre, no nos gustaría, digamos, como tratar mal, como si fueran más adelantados y entonces están haciendo cosas malas y entonces entrar a juzgarlos, porque como no sabemos, sino que todos nos vemos como adultos, pero en nivel de conciencia pueden ser niños, pueden ser estar en kinder. Entonces, olvídate del juicio y olvídate de llevarte cosas negativas a tu vida. Bueno. El otro punto, nunca Dios te va a enviar pruebas que no puedas superar. Siempre, digamos, por grande que sea la prueba, el alma va a ser más grande y va a tener la capacidad para manejar esa prueba. Y esa prueba, recuerden que es para precisamente confirmar un avance. Es como un examen. Te enseñaron algo, te dan
la experiencia y todo, pero después te hacen una prueba para ver si aprendiste o no aprendiste. Y si no aprendiste, pues entonces te volverán a dar otra enseñanza para ver si caes en cuenta de cómo es que tienes que aprender esa lección. Entonces siempre habrá una prueba, pero no es para que ni para renegar de la prueba, porque son necesarias para confirmar tu aprendizaje, tu avance. Entonces, Dios no, por grande que te parezca que ves la prueba, siempre Dios que pues se la sabe bien clara todas, entonces no te va a mandar una prueba que no puedas superar y de la cual siempre vas a salir fortalecido si aprendes a manejarlo. Bueno, ahora recordemos que yo digo que en eso se basa el concepto de la fe. O sea, si nosotros nos pasa algo y empezamos a renegar porque se murió el familiar, porque nos pasó algo, un accidente, porque pasamos alguna situación negativa, entonces como que perdemos la fe, la confianza en ese Dios, porque no nos pone cuidado y ¿cómo es que nos pasan esas cosas tan malas? No, tenemos la fe realmente es confiar en que ese Dios sabe perfectamente lo que hay que hacer. Y si la otra persona pues se tuvo que ir de este plano físico, pues y nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, hay que aceptarlo. O sea, la muerte, vamos a estudiarla es casi en la penúltima, creo que es en la penúltima clase, eh, pero la muerte, digamos, no es como nos la pintan y, y, y por tanto, digamos, siempre hay que mantener la fe, la confianza en ese Dios, porque es el quien sabe cómo manejar las cosas y es el que maneja los hilos, el que lleva el timón del barco nuestro y nada malo nos va a pasar en la esencia de lo que somos nosotros. Seguramente la persona se tiene que ir porque es su momento, seguramente cosas que no sabemos. Entonces, pues aprendamos a confiar y agradecer por todo el tiempo que nos lo prestó, por todas las experiencias, por todas las cosas, pero siempre confiando en que Él está haciendo las cosas bien y no perder esa fe, porque estaríamos como creyendo en un Dios que se equivoca, que se le olvidan las cosas, que no sabe, permite una cantidad de cosas. O sea, el hecho de el sufrimiento, la maldad del ser humano no es culpa de Dios y eso lo hemos ido estado tocando por los laditos, pero pues en la medida en que vamos viendo todo esto, vamos a cada vez a darnos cuenta de que no, no tenemos que entrar a juzgar a Dios por qué razón permite, digamos, que haya tantos niños en pobreza. No, es la consecuencia de nosotros mismos los hombres que no hemos sido capaces de manejar bien las cosas para que no haya esa desigualdad. Entonces, hay que mantener esa confianza y eh, esa claridad de que las cosas tampoco pasan por azar. O sea, no creamos que, digamos, se olvidó y se descuidó o no sé qué, y entonces por azar pasó algo malo, digamos, una tragedia, etcétera. Hay accidentes, pero no quiere decir que las cosas sean generalmente por azar, ¿no? Él está muy pendiente y sigamos confiando en eso. Bueno, habíamos hablado, alguien vio, yo puse en el YouTube, hablé sobre el karma. Eh, alguien de pronto vio la charlita, es como de 7 minutos que puse ahí en el YouTube. ¿Ninguno? Bueno, luego la ven y vamos a ver, las formas de liberar karma y de evitar karma.
Decíamos que el karma es algo que se crea cuando hacemos daño al prójimo o incluso a nosotros mismos. O sea, cuando, por ejemplo, nos suicidamos, una persona toma la decisión de suicidarse, o una persona le hace mucho daño en la vida a otra persona, le da una vida, pues, como se dice, de perros, y la pasa muy mal esa persona, y bueno, se van las personas de ese plano y van a darse cuenta de que pues o estuvieron actuando mal la persona que causó todo ese dolor y debe corregir eso, debe subsanar esa situación con amor y por tanto, digamos, se va a buscar por medio del Consejo de Maestros que está explicado en la charla pasada. Ellos nos ayudan a diseñar o a planificar cómo tenemos que encontrarnos, cómo va a ser nuestra relación para que facilite el poder sanar esa relación por lo que pasó anteriormente. Entonces nos dan todas las facilidades para el alma, no para el cuerpo. La vida no es para la comodidad del cuerpo, ese no es el objetivo. De las personas que enfocan en la comodidad, no es que hay que tener la finca, hay que tener la casa en tal parte, en París, en China, en todas las partes, hay que tener la isla, hay que tener una cantidad de cosas que no te vas a llevar nada de eso y estás despistado de lo que realmente tienes que hacer. Entonces, no se trata pues de facilitarle al cuerpo que esté muy cómodo, sino que estamos facilitándole al alma que haga el aprendizaje sobre el amor que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar karma? Decíamos que una de las causas es aceptar que la otra persona, digamos, tiene un nivel de conciencia muy bajo y está aprendiendo y entonces no le podemos exigir y ahí es que con mucho amor ver cómo lo guiamos o obviamente eso no quiere decir que vuelvo y repito, que seamos tapete y pasen por encima de nosotros, no. Si tenemos que defendernos y de pronto hasta matar a la otra persona, es la única, explicamos, es la única situación en donde el matar a otra persona, quitarle la vida, no causa karma. Cuando estamos defendiendo la vida nuestra o la de algún familiar, algún otro ser humano, y estamos haciendo esa defensa y en eso, en esa situación, digamos, muere la otra persona, eso no causa karma. Entonces, pero hay que aceptar que si nos robaron el celular y tal cosa, pues allá él con Dios que se entienda, pero yo no me voy a cargar negativamente y a renegar porque pasó eso. No, a veces sencillamente después nos damos cuenta de que no, nos fue hasta mucho mejor. La familia nos regaló otro celular, mejor, nuevo, etcétera, y las cosas no fueron a mayor. Entonces, de pronto, es aceptar de que hay esas situaciones y no cargarnos negativamente. Tolerancia porque es saber que nosotros también pasamos por allí y seguramente cometimos muchos errores. Nosotros cuando antes de tener esta experiencia empezamos por regresiones a vidas pasadas. O sea, en el libro está toda la historia, digamos, de cómo llegamos a esto. Y después de la muerte de Mario, pues Yadira empezó a estudiar todo el tema de la muerte y empezó con regresiones a vidas pasadas porque ella se dio cuenta de que en algún momento se podía llamar al maestro interior y él podía tener las respuestas que ella quería saber, porque ella era una lumbrera en la medicina, se le enferma el hermano y no pudo hacer absolutamente nada con su ciencia para evitar que se fuera.
Entonces, eso la dejó muy tocada y por eso empezó a hacer todo ese estudio. Entonces, eso para indicarnos que pues empezamos a hacer esas regresiones a vidas pasadas, y de lo que nos mostraban allí era que nosotros no habíamos sido ningunos pues santos con aureola todo el tiempo, ¿no? Nos mostraban que fuimos guerreros etruscos que arrasábamos con pueblos enteros y matábamos mucha gente, y fuimos indios y fuimos en prostíbulos, en guerras, de todo lo que tú te imaginas, y pasamos por allí. Entonces, hay que tener tolerancia porque esto es un aprendizaje que no porque pasemos por allí quiere decir que seamos malos. Nadie es malo y nadie es creado con maldad, ni nadie se manda con maldad a que haga cosas malas, en lo absoluto. Ya se confunde la mente con el ego y empieza a hacer cosas malas y a elegir mal los caminos, y pueden presentarse a situaciones, pero no quiere decir que esa maldad sea pues por origen de Dios que creó seres malos. Bueno, entonces eso hay que tener pues tolerancia al respecto. Y lo otro es el silencio. ¿Por qué el silencio? Porque el silencio es como el más elocuente lenguaje de la paz. O sea, si tú te están agrediendo, te insultan, etcétera, y no ves que no hay como forma de dialogar, es mejor que te quedes callado. Y eso le transmite a la otra persona que no quieres entrar en discusiones mayores porque no es el espacio. ¿Ya? Entonces, el silencio permite evitar karma. ¿Ya? La otra cosa es formas de liberar karma. Las formas de liberar karma son primero el servicio. Bueno, voy a dejar esta parte porque me gustaría, digamos, hasta aquí, que me comenten, pues, qué inquietud les nace de todo esto que estamos hablando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer un comentario? Algo respecto a este tema. Es muy importante que compartamos, que los compartires son muy valiosos, porque todos aprendemos. Sofía, Sofía, ¿vas a hablar? Hola. Si vas a hablar, prende el micrófono, porfa. ¿Vas a hablar, Sofía? Prende el Listo, micrófono. ahora sí, ya. Ok, eso. Es que Cuéntanos, pues. estamos sin ojos. Ah, ya. Bueno, dime. Eh, pues bueno, igualmente pues yo sí he estado como un poquito desjuiciada, no he estado casi en las clases, pero pues ahí me estoy poniendo al día viendo los videos y leyendo lo que han mandado. Sí, gracias. Eh, pues con respecto a lo que dijo ahora, pues sí, estoy muy de acuerdo con, con que todo lo de libre albedrío, que sí nos ponen como mucho, yo lo veo así, como que nos ponen muchos caminos por los cuales podemos llegar, digámoslo, como al despertar espiritual. Eh, porque pues yo, pues así como que yo también analizo, así que me pongo, eh, por ejemplo, yo lo miro es como con las religiones, ¿sí? O sea, está la cristiana, el evangélico, pues los que van para, los que ven astrología, todo eso. Sí, O sea, yo me he puesto a analizar y como que al final, todo nos lleva para Dios. O sea, todo me apunta hacia un ser supremo y hacia un ser, lo llamamos universo, pero pues es
como lo mismo con diferente nombre. Ajá. Y que pues si a mí no me nace, pongamos, lo católico, entonces me voy por lo cristiano, pero pues voy para como el mismo lado. Al final, Dios siempre está a lo último, Sí. de una u otra manera. Eh, Ya, ya. y respecto a con lo que decían también, que, ay, se me olvidó, que, Bueno, entonces te comento de lo que dices, pues sí, en general casi todas las religiones pues tienden a hablar como de lo mismo, del amor, de pronto de un ser superior o de varios dioses, etcétera, pero como hacia cosas buenas. Algunos empiezan a tergiversar algunas cosas y entonces utilizan el miedo, utilizan ciertas cosas que no son prácticamente, digamos, del mundo espiritual, sino como especie de manipulaciones. Entonces, es solamente tener en cuenta eso, o sea, saber que hay cosas muy positivas en todos, en los budistas, en los islámicos, en los cristianos, en todo, tienen cosas muy positivas, pero también hay que saber, digamos, mirar algunas cosas que de pronto, decíamos, nos causan como verdades que no son tan verdades y que nos, sobre todo, que nos llevan a equivocarnos en muchos sentidos. Bueno, muy bien. Entonces, luego, ¿te acuerdas? Entonces seguimos. Vamos a continuar porque es que tenemos como un poco de tiempo. Gracias vale. por tu comentario, Sofía. Muy, muy, muy bien, muy al lugar. Bueno, ¿alguien quiere comentar alguna otra cosa? Sobre todo esto que hemos visto. Bueno, entonces vamos a continuar con las formas de liberar karma. O sea, vimos la forma de evitar que caigamos en karma, ¿sí? Ahora vamos a ver las formas de liberar. Si ya caímos, entonces ya creamos una facturita de amor. Entonces, cuando vamos a venir acá, pues resulta que nos dicen, bueno, ustedes tienen, con tal persona tienes esta factura de amor. Entonces tienes que sanar eso. Y lo puedes hacer de varias maneras. De formas de, es como digamos, como voy a hacer un símil como en el banco. O sea, yo puedo tener una cuenta positiva o puedo tener un préstamo, debo plata, ¿cierto? Entonces, esto es una cuenta como por pagar. ¿Y cómo la puedo cancelar? Pues consignando, ¿cierto? Entonces, estas son formas de consignar para restarle a esa cuenta e irla, como decimos, saldando. Primero, el servicio. El servicio es la experiencia que más crecimiento espiritual trae a tu vida. Entonces, yo digo que el servicio, cuando no sabes bien qué hacer de pronto los problemas te están envolviendo y no sabes qué hacer, ve y sirve. Que el servicio tiene la cualidad de que mientras tú sirves a los niños, a los adultos, a los animales, a lo que sea, con amor, sin selectividad, con ganas de dar algo positivo. Entonces, mientras tú estás haciendo eso, en tu casa se están solucionando los problemas. Y de pronto cuando llegues, entonces resulta que ya está solucionado el problema o se abrieron nuevas puertas. En todo caso, por un lado, cuando la persona va y sirve, se transforma. Tú vas al ancianato San Miguel. Alguna época yo iba al ancianato y empecé a hablar con un viejito que me salió allá en el camino y empecé a hablar con él y empezó a contarme porque ellos son buenos para contar todas sus cosas y todo. Y bueno, después yo iba, pedía permiso, lo sacaba,
o llevaba a comer helado o alguna cosa. eh, y eso, no sabes cómo lo transforma uno la visión que uno tiene, digamos, del anciano, ¿no? Es impresionante, digamos, cómo actúa el servicio en la vida de uno. O sea, es transformador 100%. O sea, entonces es como de la forma que más puedes, digamos, ir subsanar esas deudas por pagar que tienes, sirviendo. Segundo, la meditación. La meditación tiene la parte, digamos, por un lado, el control de la mente, ¿sí? Evitar que, digamos, vamos a verlo ahora, que sea la mente que es divagadora, te tira mil pensamientos, te enreda, te llena de posibilidades de caminos y todo eso, y te vas quedando como en el análisis y en la parálisis. Entonces, la mente hay que saberla controlar para que sea realmente una herramienta que facilite nuestras cosas. La mente siempre debe estar a beneficio de lo que vaya a ser el amor. No es el amor el que tiene que manejar la situación, sino perdón, no es la mente, sino el amor. Entonces, eso por un lado, la meditación te da esa posibilidad de calmar la mente, de lograr el silencio, para que también con el silencio es que la parte, digamos, del mundo espiritual se puede contactar contigo, o sea, puedes empezar a recibir ciertos mensajes, de diferentes maneras, palpitaciones, leíste un libro, viste una película y encuentras allí la respuesta a lo que estabas esperando. Entonces, ellos siempre están presentes, están al ladito tuyo, todo ese mundo espiritual, la gente que ha partido, tus seres queridos. El amor nunca se acaba, el amor siempre perdura. Y eh, entonces eh, todo ese amor está ahí al pie y está cuidándote y está pendiente. Entonces hay que utilizarlo. Y esa es la forma, digamos, de conectarte con ese mundo espiritual, bien sea con tus seres queridos o con tu maestro interior, con Dios, etcétera. Entonces, la meditación es otra forma de liberar karma, porque te hace crecer también como ser humano. Y tercero es el dolor. O sea, hay almas que, digamos, pueden tener una cuentica como muy grande y entonces seguramente vienen con dolor, por ejemplo, de una enfermedad, de una carencia, digamos, con algunas limitaciones muy fuertes, etcétera, con carencia económica, con dificultades, etcétera, que te causan mucho dolor. Entonces, con eso también ayudas a liberar karma, o sea, a ir sanando esas cuenticas. Bueno, ¿está claro eso hasta allí? Sí, alguien dice sí o no, tiene una duda. Una pregunta, Henry. Dime. Bueno, hablando de las cuenticas o el karma, como lo llamamos, Ajá. pues o sea, no necesariamente se tiene que pagar en una vida siguiente, sino que se pueden ir cancelando o haciendo abonos, digámoslo así, en la misma vida donde se, Claro, desde bueno, desde que te das cuenta, claro, claro que sí. O sea, y puede ser que en la próxima no alcances, o sea, puede ser que necesites varias vidas. Depende de la magnitud del karma, es la magnitud, digamos, de la cuenta por pagar. pues, espero no tener una culebra tan grande como esa. Pero, bueno, Pues uno ve que hay algunos como que sí la tienen, ¿no? bueno, no, sino porque uno muchas veces llega a ser consciente de daño que ha ocasionado o cosas de ese tipo, ¿sí? Y pues debe tratar de subsanarlo, ¿no? Claro, claro.
Yo siempre cuento, digamos, la historia de mi suegro, porque él, pues, fue una persona admirable, pero, digamos, una persona que el primer trabajo lo consiguió y no tenía ni zapatos. Eh, pero llegó a ser una persona muy respetada, pero también cometía muchos errores, pues por su, digamos, la época, había mucho machismo, por ejemplo, y él, cuando se dio cuenta de que su hijo era gay, entonces lo sacó de mala manera de la casa, lo echó, etcétera, y después él se muere su hijo mayor, era como el que le seguía en todo el legado que él había hecho. Y, y después él dice que para él ya la vida se acabó y efectivamente le empieza una diabetes que le cortan un dedo, después la pierna, la mitad de la pierna, etcétera. Entonces, tuvo una situación, una prueba muy duro con esa enfermedad, y estando en esa situación de la enfermedad, y que pues Alberto pues, se fue para Bogotá, y, y él estando, digamos, con prácticamente dependía de la morfina para poder aguantarse todos los dolores y todo. Entonces dijo que le llamaran a Alberto, y Alberto también estaba enfermo en Bogotá, y Alberto decidió venir, y los dos tuvieron una reconciliación y una situación de perdón increíble, y cómo crecieron por esa situación de perdón. Ya después Alberto era el que le ayudaba ahí con los medicamentos, etcétera, y se subsanó esa situación que era muy complicada, porque pues ustedes saben que en esa época era muy complicado lo de ser gay. Entonces, Mario pues tuvo digo que esa enfermedad lo transformó en muchos otros aspectos, pero pues les nombro uno para que vean que puede ser en la misma vida, que se dio la oportunidad, la persona se dio cuenta a raíz precisamente del regalo que le traía la enfermedad. Ese era el regalo, ¿ya? En este caso, digamos, él no, la enfermedad pues le permitió, no sé, vivir como otros 8 años con su prótesis y todo. Ya cuando le iban a cortar la segunda pierna es que ya pues, estaba muy malito, y él dijo, no, hicimos todo lo que pudimos, le dijo a Fabi, y ya no se puede más, ya es hora de ir. Entonces, eh, pues a pesar de que en otras ocasiones, por ejemplo, les contaba casos de donde el hecho de lograr tomar ese regalo que trae la enfermedad y, por ejemplo, con el perdón, subsanar una situación compleja con los padres o con los hermanos, con un familiar, etcétera, hace que la enfermedad se revierta, porque cuando la enfermedad trae su regalo y ya se entrega el regalo, es aceptado el regalo, se soluciona la situación, pues la enfermedad no tiene como razón de ser, a no ser que ya sea el tiempo de la persona, y entonces se va a ir por eso. Pero en otras cosas, en otras situaciones, la enfermedad desaparece así en días prácticamente. Un cáncer, varios casos contamos el otro día de personas que en el seminario hicieron su proceso de perdón y todo, y fueron del médico y ya no había cáncer. Entonces, es porque ya no hay razón de la enfermedad. La ciencia no entiende eso, pero esa es la razón de la enfermedad. O sea, lo que les explicaba, el dolor para una cosa, la enfermedad para cosas de tu vida. Entonces, sí se puede dar, claro, en la misma vida, digamos, o en la misma encarnación, el poder empezar a subsanar y hasta del todo eso. Claro que sí. Gracias, Fabio, por tu comentario, tu pregunta muy al lugar, muy amable. Bueno, entonces vamos a continuar.
8 y 28. Vamos a avanzar un poquito más a ver. Bueno, entonces, otro punto a tener en cuenta en esto de vivir la encarnación es el dolor. La vida hay que tomarla como una escalera. Una escalera está compuesta de escalones y los escalones sirven para subir, para avanzar. Entonces, muchas veces los escalones representan, bien representados en dolor que hay que superar, en pruebas, y hay que aceptar que la vida es así. O sea, no renegar, ni darse por vencido, ni sentirse como la víctima, sino o que Dios nos abandonó, sino que realmente a veces los escalones, como el caso de que nombraba de Mario, pues Mario supuestamente, para mi entender, hizo la super tarea, ¿no? Hizo muchas otras cosas con esa enfermedad, pero hizo una super tarea. Entonces, yo estoy seguro que él cumplió y avanzó muchísimo y ya debe estar en otra vida, pues mucho mejor y mucho más avanzado. Entonces, el dolor siempre estará presente, digamos, en la vida porque hay que superar esos escalones y los escalones pues requieren como un esfuerzo para ir subiendo, ir subiendo. Entonces, vamos a tener muy en cuenta eso. Y una cosa muy diferente es como el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es cuando ya le ponemos al dolor, le ponemos como la mente de que es que a mí me pasa siempre esto, o sea, una serie de pensamientos que nos van a empezar a hacer sufrir porque es como algo que nosotros, nuestra mente, el ego, nos crea eso, ¿sí? No, entonces nos dice, no, vio, es que usted no sirve, usted no puede, usted le falta todavía, usted tal cosa. Siempre el ego nos está bombardeando en ese sentido. Entonces ahí viene el sufrimiento, pero el sufrimiento, digamos, si lo vemos desde el lado del amor, no te va a existir porque todo esto te va a ayudar a darte cuenta de que no es cierto, no tienes por qué aceptar ese sufrimiento, ¿sí? Sino aceptar el dolor, hacer lo que te toca hacer y seguir avanzando, ¿ya? Pero el sufrimiento es algo opcional y no es para culpar tampoco a Dios del sufrimiento de la humanidad, ni Él está haciendo las cosas malas con el clima, porque todo eso es la consecuencia de la mala actuación del hombre, ¿ya? O sea, hay como consecuencias grupales. En una familia, digamos, puede haber, si hay malos manejos, mala situación, pues de pronto va a hacer que la cosecha sea cosas malas, porque pues la vida es una siembra. Tú recoges lo que siembras. Si siembras lulos, pues no vas a recoger zapotes. No, todo tiene una consecuencia lógica y eso te va a llevar de que tengas una consecuencia que es causa precisamente de lo que se está haciendo, de las decisiones que se toman. Es un país que es muchas familias y toman decisiones malas, por ejemplo, elegir mal sus gobernantes, participar de querer como enriquecerse rápidamente. O sea, en vez de hacer cosas positivas para la comunidad, nos unimos en cierta forma a lo malo y permitimos, y entonces nos gusta, pues, no, que nos rebajen la multa, que esto, que yo pago, que le doy el... Entonces, son cosas que, digamos, no ayudan al bienestar de la comunidad y entonces se va como
dañando todo el ambiente de eso, y así un país, digamos, tiene lo que está cosecha, lo que está sembrando. Entonces, igual la humanidad, el clima es, y todo lo de la parte ecológica es la razón de que no cuidamos el medio ambiente. En la medida en que lo cuidemos, y muchos, ya de la ciencia dice que hay muchas cosas por hacer, pero no hay la decisión de hacerlas, porque a mucha gente que tiene el poder no le interesa. Entonces, pues ahí se siguen presentando las cosas, pero no es culpa de Dios, sino culpa de la actuación del ser humano. Ahora, a veces en la vida, tú tienes que hacer tu tarea y puedes tener al lado una persona, familiar, etcétera, o un amigo, o la pareja, o un hijo, lo que sea, y tú le das todo lo que de tu parte, digamos, está el darle. Si es el hijo, pues ver cómo lo apoyas, cómo lo llevas lo pagas lo mejor que puedes para que aprenda. Haces todo de tu parte, o si es un enfermo, pues también revisas, das el medicamento, lo llevas a los exámenes, haces todo lo posible, pero si eso no quiere decir que, digamos, que tengas que como exigir un resultado, ¿sí? Eso es como perderle la confianza a Dios. Entonces hay que tomar la decisión de que Dios es el que sabe qué hay que hacer allí enseguida de eso. Hasta ahí sabemos hacer nosotros y hacemos lo mejor que tenemos, lo mejor que sabemos. Y eso generalmente lo hacen nuestros padres, porque ellos, si revisamos la vida de ellos, pues ellos también pasaron unas cosas que seguramente no hubieran pasado a nosotros, haríamos hasta peor la tarea. Entonces, tenemos como la facilidad de juzgar mucho a nuestros padres o juzgar a la otra persona, y no, la idea es apoyarlo y siempre poner el amor por delante y hacer lo mejor que podamos. Pero si aún así no podemos lograrlo, hay que soltar el resultado a Dios. Si ese hijo no fue posible que se enderezara y quiere irse a hacer cosas que no va a estar bien, pues esa es la vida de él y nosotros no podemos, digamos, ni enjaularlo, ni evitarle que tenga sus experiencias y que le pase lo que le va a pasar, porque pues él tiene que aprender. Igual nosotros hemos pasado también por ahí, hemos cometido errores y con los errores es que aprendemos. Entonces, ojalá que no tengan que pasar cosas que uno sabe que van a pasar. Si se hace de malos amigos, pues le va a pasar lo que le pasa a esos tipos de amigos. Entonces uno ya sabe, pero si definitivamente no pudimos, pues hay que dejarle eso a Dios. ¿Ok? Esa es la idea. O sea, no tienes que pegarte de ahí y echar para atrás tú porque no, esa persona no quiere avanzar. No. Tú sigue tu camino, haz tu tarea. Y tu tarea llega hasta allí. El resto lo dejas a Dios y tú sigues avanzando. Bueno, otro factor que hay que tener en cuenta. Decimos que la vida no se puede manejar con el corazón, que hay que ponerle mente, intelecto. Error grave. Tu vida debe ser manejada por tu corazón y por tu amor, porque ellos son los que van enfocados en donde tienes que ir. Si tú le dejas eso a la mente es el campo del ego y te va a pegar una confundida impresionante. Entonces, tienes que, por un lado, aprender a manejar la mente y tener muy claro que es el corazón el que va a manejar tu vida, es tu amor, es apoyarse en ese ser que es como el representante de Dios que vive en tu corazón. O sea, ese hermano mayor está ahí, dijo que iba a estar ahí por siempre para nosotros. Pues hay que buscarlo y apoyarnos en él para que nos dé la guía, para que esté apoyándonos, y nuestros seres queridos también están ahí al pie de nosotros, pero no los vemos, pero están ahí, utilicémoslos. O sea, estar muy enfocados en lo que tenemos que hacer y utilizar el corazón
que utiliza la intuición más que la mente. Si es inteligente la persona, pues la inteligencia es un don, ¿sí? Es un don que se le da a la mente, pero tiene que ser en beneficio de lo que quiere hacer el amor. O sea, qué bueno que el amor quiera servir a esta comunidad y necesitamos hacer que ellos tengan como tener lo suficiente para comer o tener el agua potable que necesitan, y con la inteligencia nos apoyamos para lograr hacer ese proyecto. Fabuloso. Pero la idea es que el amor no necesita, digamos, de la inteligencia. Tiene que ser una herramienta para lo que necesita hacer, ¿sí? Pero no se necesita, digamos, el intelecto para amar. No es necesario el pensar para poder servir. No. Pero siempre es necesario amar para poder pensar. O sea, si no anteponemos el amor, nos vamos a ir por el lado que no es. O sea, si ponemos el amor de primero, entonces pensamos como debe ser. ¿Ok? Bueno, otra cuestión a tener en cuenta. La vida es algo entre tú y Dios, no es con la comunidad. O sea, tienes que meterte muy claro en tu cabeza, en tu corazón, de que tú tienes algo para hacer aquí, viniste a hacer una tarea que te va a llevar de regreso a ese Padre bondadoso y amoroso que te quiere, que te ama y te está guiando y te está dando todas las oportunidades. Entonces, que no, que es que tengo que atender mi trabajo, la de la empresa y todo, y darle la prioridad a eso, entonces ahí nos empezamos a equivocar, ¿ya? O sea, puedes desarrollar obviamente tu trabajo y qué bueno que lo desarrolles con los dones que Dios te da. Como dijimos, eso te favorece para que puedas hacer algo muy positivo, porque pues ya que tienes el don, pues utilízalo, perfecciónalo y te va a ir súper bien. Pero siempre piensa que lo que tienes que hacer es avanzar en tu camino de aprendizaje del amor. Esa es la prioridad y tienes que enfocarte bien en eso. No puede lo otro, entonces quitarte todo el tiempo. No, es que no me queda tiempo, no tengo tiempo para dedicarle 20 minutos a meditar, no tengo tiempo para servirle a nadie, no tengo tiempo porque tengo que trabajar. No, no, ahí estamos mal enfocados. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos allá y nos digan, a ver, vamos a revisar? No, no es que no tenía tiempo. De pronto tenías un don, tenías algo para hacer muy positivo y que te quedaba mucho más fácil. Dios te ha dado todas las facilidades, convéncete de eso. Tienes que mirar la vida de una forma diferente, definitivamente. Este ejercicio que estamos haciendo aquí es para que aprendas a ver la vida desde un punto de vista diferente. Lo que tenemos que hacer, el aprendizaje de saber amar, saber servir, saber contar con el otro, con el prójimo. Eso es lo importante que tenemos que hacer. Entonces, no tenemos que caer tampoco como la persona del estudiante que está en el salón y está en el examen y se fija es en el examen del otro. Es que te falta tal cosa y nos dedicamos a ver cómo le arreglamos el problema del otro, nos metemos en los problemas del otro y vamos hasta la casa de él a meternos en los problemas del otro y descuidamos la casa nuestra, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros, bajo ningún punto de vista debemos perder el foco, la prioridad. O sea, no te metas en los problemas de los demás a tal punto que olvides lo que tienes que hacer tú. Entonces, hay que soltar los apegos, o sea, el querer, digamos, no, es que yo necesito el amor de esta persona y entonces dedico todo mi tiempo, todo lo que soy y después hasta termino mal porque creo que ese es el objetivo de la vida, lograr el amor de esa persona. No. Ella tiene su aprendizaje y yo tengo el mío. Si logramos que me ame, maravilloso, pero si no, tienes que continuar. Entonces, no descuidemos
la casa nuestra para meternos en los problemas y en las situaciones de problemas de otros. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta allí. Ya con esto terminamos. ¿Qué comentario tienen, Manuel? Noche, Henry. Resulta que cuando estabas hablando sobre lo del karma, entonces yo busqué ahí en el libro, pero no hice nada. Eso es aparte de lo que hay sobre las leyes del amor en el libro, porque no vi nada sobre lo del karma. Sí, algunas cosas específicas de pronto pues no están allí, pero porque ese libro está enfocado es directamente en las lecciones que hay que aprender. Entonces ya pues tenemos que ir pensando en el otro libro que es más cómo vivir, cómo lograrlo, el objetivo que son esas, aprender esas 7 lecciones, ¿sí? Eso es otra cosa diferente. O sea, cómo logramos hacer la tarea. Entonces ahí entra todo esto que estamos viendo aquí en este momento. Y otra cosa son ya las lecciones que están en el libro y las diferentes cualidades de cada lección. Entonces, sí, no esa parte no está ahí. Pero pues estoy tratando de darles, pues, escuchar un video corto que hice precisamente sobre el karma. Y voy a seguir haciendo como unos videos cortos para complementar algunas cosas y que puedan, digamos, tener más recursos. Eso se puede ver en el video, en Google, ¿es que es? Sí, en el YouTube. En el YouTube. En el YouTube, ahí está. Y ahí aparecen todas las charlas de todos los lunes y aparecen unos extras ahí. Pues hasta ahora uno, el que he hecho, el del karma. Bueno. Bueno, pues. Bueno, entonces, ya se nos hizo tarde, 8:45, completamos el tiempo. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, vamos a terminar por hoy. Les estaré mandando información, les voy a hacer un videito corto también. Voy a ver en qué tema me fijo, que sea de buen complemento. Pero pues vamos teniendo bastante material y es importante que lo revisen y pregunten cosas, que eso nos ayuda a todos a aclarar dudas y a poder seguir avanzando. Que tengan una buena semana y nos veremos en la próxima. Chao, chao. Bueno, buenas noches, muchas gracias, Henry. Buenas noches, Fabio. muchas gracias. Chao, Sofía. Chao, Sonia. Gracias, hermano, por todo, buenas enseñanzas y que pasen muy buena noche. Igualmente, hermano, con todo el amor. Chao, Jorge, Matica. Cualquier cosa, cualquier duda, me llaman. No, Henry, muchas gracias. Preguntan. Muy buena la conferencia. Gracias, Bueno, Henry. Okay. Tenga buena noche. Con todo gusto. Bueno, ok. Chao, chao. Chao, hermano.